Buenos días, bienvenidos al quinto podcast de la Asociación Mexicana de Mastología, Bubeando Ando. El día de hoy hablaremos del triple negativo, su abordaje en la etapa clínica temprana de cáncer de mama. Y para eso contamos con la invitación de la doctora Perla Pérez, oncóloga médica del Centro Médico 20 de Noviembre, adscrita al Servicio de Tumores Mamarios. La doctora Carla Centelles, oncóloga médica, realizando la especialidad de oncología médica y mama. Y del lado quirúrgico tenemos al doctor Antonio Mafusa Cis, cirujano oncólogo, jefe del Servicio de Cirugía Oncológica del Centro Médico ABC, académico de la Academia Nacional de Cirugía y vicepresidente del Consejo Mexicano de Oncología. Bueno, todos sabemos que la quimioterapia neoadyuvante tiene como finalidad el tratamiento sistémico antes de una cirugía de tratamiento definitivo. Nos han enseñado que en cáncer de mama el tratamiento en las etapas clínicas tempranas pues era cirugía, ¿no? Eso es como principio básico. La etapa clínica temprana la puedes operar. Ya una etapa 2B, una etapa clínica avanzada, pues dices, no, de preferencia vamos a ir a quimioterapia neoadyuvante, aún así sea un receptores hormonales positivo. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Cada vez salen nuevos artículos y publicaciones acerca de la quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama triple negativo, etapas tempranas. Esos tumores menos de 2 centímetros con ganglios negativos. ¿Por qué dar quimioterapia? Si quirúrgicamente puede ser accesible, así sea una cirugía conservadora en una mama pequeña, un tumor menos de 2 centímetros, podríamos operarlo. ¿Cuál sería la razón de dar quimioterapia neoadyuvante? Pues mira, yo creo que hay que hacer un foco muy importante en este grupo que es pacientes con cáncer de mama triple negativo, que no es la mayoría de los pacientes, pero sabemos que es un grupo que tiene muy mal pronóstico, que a pesar de que son etapas tempranas y que se les puede dar un tratamiento curativo, un control local con cirugía, radioterapia, sabemos que la recurrencia a nivel sistémico tiene una probabilidad muy alta. Es por esto que se busca o se han buscado diferentes tratamientos que el objetivo que tienen es no solamente dar el control local, sino también dar un control sistémico que disminuya la probabilidad de recurrencia. Y que sabemos que este grupo de pacientes también tiene opciones terapéuticas limitadas y que ahorita con la doctora Centelles vamos a platicar un poquito más acerca de esto, porque hasta hace algunos años solamente podíamos pensar en quimioterapia para este grupo de pacientes, pero el tener nuevas opciones terapéuticas hace cambiar el panorama, el mejorar las posibilidades de tratamiento para estas pacientes. Los triples negativos representan el 15 al 20% de los cánceres de mama, o sea, no es nada despreciable y todos sabemos que en México tenemos 10 años menos de presentación del cáncer de mama que en países desarrollados como Europa Occidental, Estados Unidos. Estamos hablando que son mujeres de 40 años y hago mención esto para unir dos ideas, o sea, las pacientes triple negativo, un 60% son mujeres menores de 40 años, ¿no? Entonces, me están hablando de tratamiento sistémico, pero también aprendí que en la etapa temprana el riesgo de metástasis a distancia es bajo. ¿De cuánto es más o menos? No sé. En una etapa temprana, la documentación que al menos tengo en mente es un estudio que encontré del valor de la estadificación con PET-CT. Y en etapas tempranas, la probabilidad de tener un PET-CT positivo a distancia es del 8% en etapas tempranas. Entonces, a lo mejor ese es el porcentaje que nos queda fuera de la estadificación cuando no incluimos un estudio tan sofisticado como el PET. Ojo, no estoy recomendando que toda paciente en etapa temprana deba tener un PET. Esto es producto de una publicación que recientemente leí con relación a el impacto de la estadificación con PET en etapas tempranas. Entonces, hay un 8% de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama temprano, que así lo catalogamos y que así lo tratamos, que está en enfermedad metastásica. Y que a veces nos damos cuenta tiempo después, cuando siempre estuvo con enfermedad a distancia, o tenía enfermedad en otro sitio y con el manejo neoadyuvante igualmente lo trató. Y nunca supimos. No supimos.
Yo agregaría que también extrapolado de los estudios en los cuales engloban el cáncer de mama como etapas tempranas, aquí en México, en los países hispanos, hacemos la diferenciación de etapas tempranas y localmente avanzadas. Entonces, obviamente sabemos que más etapas avanzadas, aunque entren dentro de este grupo temprano o early, como dicen los grupos ingleses, americanos, tenemos que en etapas localmente avanzadas, pues también el pronóstico será peor para las pacientes, mayores riesgos de recurrencia, mayor riesgo de enfermedad metastásica de nuevo, y que la población que tratamos en México es población que generalmente llega en etapas más avanzadas. Entonces es importante conocer también las opciones de tratamiento que tenemos en estas pacientes para poder brindar el mejor beneficio clínico. Carlita, ¿y qué artículos apoyan que demos quimioterapia neoadyuvante? Bien, pues en los estudios... Bien, pues tenemos evidencia de estudios de tratamiento con quimioterapia, estudios clásicos tales como el YEPAR-Sixto, estudios basados en combinaciones de antraciclinas, estudios donde se incluyó la secuenciación con taxanos, estudios donde se agregaron también platinos en el contexto neoadyuvante, y creo que pues todos los estudios coinciden en que en pacientes que tengan enfermedad triple negativo en etapas tempranas, a partir, ahorita veremos esta controversia, pero incluso a partir de una etapa tan temprana como el T1C, pudieran ser pacientes que se beneficiarían del tratamiento sistémico. Y pues en la actualidad tenemos también la evidencia de ensayos como el Keynote 522, en el cual pues ya entra el papel de la quimioinmunoterapia para beneficiar a las pacientes. Escuchen, residentes, Keynote 522. Importante. Mencionaba eso porque yo, hablando tras bastidores con Perla, le decía, yo la verdad cuando me llega un triple negativo lo valoro así, menos de 1, que es lo que estamos hablando, T1, menos de T1C, ¿no? O después de más de 1 T1C. Y ya los T1C, o sea, sin pensarlo, así la mama esté enorme y sea la bolita así, va a quimioterapia neoadyuvante. Pero eso tiene una razón de ser. ¿Cuál es? La razón de ser es que hay que pensar que esa paciente se va a curar. O sea, si el grupo quirúrgico la lleva a un procedimiento quirúrgico, esa paciente se va a curar. Pero si nosotros hacemos un comparativo de una paciente con receptores hormonales positivos o HER2 positivo en esa misma etapa clínica, el riesgo de recurrencia a 2 a 3 años es mucho más alto que esa población. O sea, es un grupo de pacientes que, a pesar de que tú las cures con la cirugía, después la probabilidad de que tenga enfermedad metastásica es muy alta. Entonces, ¿por qué dar un tratamiento antes en tumores tan pequeñitos? Es pensando también a futuro, en tratar la enfermedad micrometastásica, en intentar que esa mujer viva sin cáncer la mayor cantidad de tiempo. Entonces, por eso yo a ustedes que son el grupo quirúrgico les preguntaría, ¿ustedes en qué momento mandarían a una paciente? ¿A qué paciente? ¿Con qué características o con qué tamaño de tumor enviarían a una paciente para que trabajemos en equipo y sea posible el darle un tratamiento con neoadyuvancia? Hablando de triples negativos. Exacto, doctor. Lo ideal es trabajar en equipo siempre, no en alguna situación en particular. Repasando un poco lo que decía Milagros, queda clarísimo que toda paciente con ganglios positivos tiene que ir a quimioterapia o a manejo neoadyuvante, si es triple negativo con más razón. Y con relación al tamaño tumoral existe cierta controversia. Si uno repasa los lineamientos, las guías, inclusive de nuestro consenso que actualizamos cada 2 años, está claramente recomendado que tumores de más de 2 centímetros, es decir, arriba de T1C, vayan a quimioterapia neoadyuvante. Pero ciertamente hay un subgrupo de pacientes que tienen tumores de 10 milímetros a 20 milímetros, es decir, lo que abarca el T1C, en donde cada vez se está llevando también más a quimioterapia. Yo creo que vale la pena que repasemos cuáles son los beneficios que nos brinda el manejo neoadyuvante, porque vaya, si nosotros nos remontamos a hace muchos años, lo que buscábamos con la neoadyuvancia era hacer operable un caso que no lo era al principio. Después pensamos que no nada más eso, sino también que podemos convertir una paciente que inicialmente es candidata a mastectomía, la podemos llevar a una cirugía conservadora obteniendo el beneficio de una disminución del tamaño tumoral. Dijimos, perfecto, vamos por buen camino. Pero después fuimos entendiendo algo mucho más valioso, que es conocer la biología tumoral in vivo. ¿Qué mejor prueba terapéutica que conocer desde el punto de vista celular
cómo respondió ese tumor que estamos analizando a un tratamiento médico. Y ahora se conoce que ese valor, es decir, la respuesta patológica que podemos obtener, nos va a brindar el beneficio de dirigir una terapéutica adicional o de limitar una terapéutica adicional. Es decir, ampliar esquemas de quimioterapia con medicamentos diferentes o limitarlos. Y ahora no nada más eso, sino también limitar la acción tanto de la cirugía como de la radioterapia. Me explico. En temas de radioterapia, por ejemplo, hay un estudio muy importante que de hecho en el Congreso de San Antonio pasado, el director de este protocolo, el doctor Mau Munas, el estudio es el NSAPP 51, que está en conjunto con la RTOG 1304, en donde analizaron el valor de la radioterapia ganglionar en pacientes con respuesta completa a nivel ganglionar. Y los resultados preliminares han mostrado que probablemente podríamos prescindir de radiar a las pacientes con respuesta completa a nivel ganglionar, obviamente que no fueron sometidas a cirugía conservadora. Hablo de mastectomía. O sea, si fueron tratadas con mastectomía y tuvieron ganglios negativos, podría omitirse radioterapia. Si fueron tratadas con cirugía conservadora y tuvieron ganglios que eran N1 y se hicieron N0, podríamos radiar solamente la pared torácica. Sin importar el subtipo. Sin importar el subtipo biológico. Evidentemente, como ustedes y todos sabemos, los subtipos triples negativos y HER2 enriquecidos son los que tuvieron una respuesta patológica completa en un porcentaje mucho mayor. Entonces, en términos de radioterapia, tiene un valor importante. Y no nada más eso, en términos de cirugía también. Ojo, para mis colegas cirujanos, no se espanten, todavía falta tiempo para esto, pero se está explorando la posibilidad de omitir la cirugía en pacientes con tumores de hasta 2 centímetros, donde se incluirá todo el T1C, que fueron ganglios negativos inicialmente y que posterior a la neoadyuvancia, y son subtipos particularmente triples negativos y HER2 enriquecidos, que posterior a la neoadyuvancia no hay evidencia radiológica de tumor y posterior a la realización de unas biopsias con un sistema de corte-aspiración, el tejido es negativo. Ahorita que lo está comentando, doctor, aprovecho para invitar a nuestros escuchas para escuchen el 4º podcast de radiología y hablamos de este tema y del sound, de los nuevos artículos que están hablando de dejar la axila y de no tocar la axila y solo el seguimiento por imagen, que Lendy Anderson ya lo está haciendo. Pero eso es el manejo primario, ¿no? Sí. Manejo primario quirúrgico. Sí. Volviendo un poco, antes de que vayamos a decidir si lo operamos, si va a la quimioneo, cuando los cirujanos, cuando nos llega la paciente, somos como yo le digo a la paciente que somos como el director de la orquesta, ¿no? O sea, todos van a tocar, pero necesitas a alguien que vaya como dirigiendo el proceso, ¿no? Mi pregunta es, desde el principio, ¿pido marcadores tumorales específicos? Todos sabemos lo básico, estrógenos, progesterona, HER2 y Ki67, si lo podemos tener, eso es como lo básico. Pero debo pedir algún biomarcador específico cuando yo tengo un triple negativo para que cuando te llegue a ustedes tengan más información para dar una inmunoterapia dirigida. Hasta el momento, para etapas tempranas, no necesitaríamos algo adicional más que lo que estás comentando. Pero yo también quisiera agregar que el equipo multidisciplinario es importante desde el momento del diagnóstico. Es decir, la paciente cuando es diagnosticada, cuando tú estadificas a la paciente, antes de tomar la primera decisión terapéutica, es muy bueno trabajar en equipo. Las decisiones evaluadas con las diferentes especialidades, por supuesto que el médico de primer contacto de una paciente con un tumor de la mama es un cirujano. Sin embargo, ya para la decisión de tratamiento, creo que es bien importante tener presente el equipo multidisciplinario. Sí. En los podcasts pasados hemos hecho énfasis tanto en el manejo multidisciplinario. La vez pasada decíamos, necesitamos un radiólogo de mama. Aquí el mensaje con esto es, necesitamos un oncólogo médico con nosotros. O sea, si tenemos la oportunidad de tener todo el caso antes, llamemos a nuestro colega a ver qué opinas, qué opinas de este caso, antes de poderle ofrecer un tratamiento a la paciente. No todos tenemos un centro médico de referencia, ¿no? O sea, donde hagan sesiones multidisciplinarias, pero
podemos tener ese oncólogo médico con el que nos llevamos bien y comentarles el caso también, ¿no? Sin duda. Así es, para que se vea lo que podemos ofrecer, que yo creo que ahorita Carla nos puede platicar un poquito más. ¿Qué necesitarías, como decía la doctora Milagros, qué necesitarías tú ante el abordaje de una paciente con cáncer de mama triple negativo en una etapa temprana? Coincido plenamente que el equipo multidisciplinario, tener un equipo conformado tanto por cirujanos oncólogos, radiooncólogos, imagenólogos de mama, patólogos que estén entrenados también en las características clínicas, porque muchas veces las pacientes desafortunadamente llegan solamente con el reporte de patología sin una adecuada inmunohistoquímica. También tener, sin duda en el equipo oncólogos médicos. El cáncer de mama cada vez se vuelve una enfermedad más compleja, entonces ya no es solamente estos 3 grupos de receptores hormonales positivos asociados a HER2 y triplet negativo, sino que vemos que cada vez dentro de los subgrupos que van surgiendo dentro de los diferentes tipos hay mayor grado de complejidad y mayores particularidades para el tratamiento. Entonces yo consideraría que requerimos eso para abordar de manera inicial a una paciente desde el abordaje diagnóstico, desde que podemos hacer una discusión para tener mejores alternativas de cómo vamos a abordar a la paciente, poder enriquecer los reportes de la caracterización de las imágenes, de los reportes de patología, particularmente para el triple negativo, aunque no es un requisito. Por ejemplo, regresando a la pregunta que hacía, los linfocitos infiltrantes de tumor son un tema que en la actualidad pues no es algo que se requiere para tomar la decisión, pero que es importante es bueno tenerlo, es enriquecedor tenerlo, porque ahora que vamos a hablar de la parte de la inmunoterapia, la quimioinmunoterapia, pueden ser un factor que nos puede dar un poco de visión pronóstica respecto a la respuesta que pudieran tener las pacientes en un tumor tan inmunogénico como el cáncer de mama triple negativo. Sí, doctor. Claro, adicional a lo que menciona Carla, creo que hablando un poco de uno de los beneficios adicionales de la neoadyuvancia en cáncer de mama triple negativo en etapa temprana es que nos brinda tiempo de planeación para otras cosas. Entonces, dentro de los biomarcadores que nunca debemos de dejar de pensar en una paciente, sobre todo triple negativo, y si es joven más aún, es tener un test genético. Por completo. Porque Sí. finalmente el tener un test genético, en el mejor de los escenarios lo tenemos en 2 o 3 semanas. Sí. Entonces, a veces hay pacientes, bueno, estamos hablando de cirugías conservadoras y tal, pero hay pacientes que son elegibles a una mastectomía bilateral, por ejemplo, si tienen una mutación patogénica a PALB2, a BRCA1, a BRCA2. Entonces, dentro de los biomarcadores que buscamos tener en pacientes con cáncer de mama triple negativo, sin duda que una prueba genética también es importante tenerla. De acuerdo, sí. Sí, mi pregunta iba un poco por ahí para la importancia de los BRCA en las pacientes jóvenes y pues no sé, pero en ovario pues todos lo sabemos, ¿no? Yo hago mucha ginecología oncológica y la verdad es que es de cajón, ¿no? O sea, ovario ya se lo mando casi listo con su BRCA a la paciente, ¿no? ¿Cómo es al oncólogo médico? Sé que no tenemos el acceso todos. Es complicado, sí. Y la otra parte que le comentaba aquí a Perla era si pedíamos un PDL1. Es una etapa temprana. No sé si tenga algún beneficio o no. Yo considero que para etapas tempranas realmente no tenemos extrapolado de los resultados de este estudio pivotal, el Keynote 522. No tenemos, como en el caso de enfermedad metastásica, el requerimiento de tener la expresión de PDL1 como un marcador obligado para poder obtener el beneficio del tratamiento sistémico. Entonces, las pacientes, independientemente de la expresión, van a ser pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento con quimioinmunoterapia en el contexto neoadyuvante y adyuvante. Importante. ¿Por qué yo debo de operar por qué no debo de operar esos menos de 2 centímetros? O sea, sí entiendo perfecto la respuesta, pero mi supervivencia global, ¿cuánto cambia? O sea, ¿qué tanto va a cambiar la curva entre las que opero y entre las que les doy quimioterapia neoadyuvante? Estoy poniendo un poquito de sal a la herida. Voy a aventarle un poquito la pelotita a Carla, pero antes de eso, lo que te podría decir es que incrementa las respuestas patológicas completas. Y ahorita lo que yo le quiero preguntar a Carla es algo que para los oncólogos médicos en una neoadyuvancia es importante, la respuesta patológica completa.
Carla, ¿tú qué opinas de la respuesta patológica? O sea, ¿es algo en lo que nosotros podemos basar una decisión de una quimioterapia? O sea, es darle toda una neoadyuvancia a una paciente por un beneficio buscando una respuesta patológica completa. ¿Qué nos podrías platicar de la respuesta patológica completa, del beneficio, del subrogado que es para cáncer de mama? Como bien dice, pues es un objetivo que ha sido subrogado para la supervivencia, pero realmente el beneficio que obtenemos es sobre todo creo que en la parte como de la parte del área quirúrgica, lo que comentaba el doctor Mahfouz hace un momento, del beneficio de las tasas de respuesta objetiva en las cuales las pacientes pueden ser llevadas a un desescalamiento del abordaje axilar, de la tumoración primaria, a lo mejor llevarlas de una mastectomía a una cirugía conservadora y pues bueno, no es un marcador de supervivencia como tal, pero sí puede obtener mayores beneficios para las pacientes. Sin embargo, en estudios como los de quimioterapia que comentamos, se ha encontrado que en los análisis interinos parece haber también beneficio e impacto en la supervivencia libre de eventos relacionados con la recurrencia. Exacto. Y los análisis interinos, aunque son datos tempranos que todavía requieren mucha madurez, parece que también podrán obtener un beneficio para la supervivencia global. ¿Cuáles son esos datos que tú te fijas en el reporte de patología y dices, este me va a ayudar para darle más terapia, ya la paciente no necesita más nada? Bien, pues... Perdóname, sí. O a le voy a agregar una inmunoterapia. Pues realmente la inmunoterapia, la evidencia que tenemos sería agregarla desde la neoadyuvancia y posteriormente continuarla durante la adyuvancia por 9 ciclos, que es lo que nos indican hasta el momento los estudios. Pero la información que necesitaríamos para una paciente que fue tratada en contexto neoadyuvante y que una vez que fue operada y nos dan el reporte de patología sería conocer la enfermedad residual, conocer estos índices, por ejemplo, el del MD Anderson, el RCB, que nos sirve para tomar una decisión de si la paciente va a requerir tratamiento sistémico adicional. Por ejemplo, en México, en muchas instituciones, nosotros no tenemos acceso a la inmunoterapia con pembrolizumab en contexto adyuvante. En la mayoría de las instituciones públicas no se cuenta con este beneficio, solamente está limitado en los centros grandes para la parte no adyuvante. Entonces, basado, por ejemplo, en estudios para pacientes que tuvieron enfermedad residual, tales como el CRIEREX, en el cual se ofreció tratamiento con capecitabina por 6 a 8 ciclos, lo ideal 8 ciclos, sería importante conocer si queda enfermedad residual tras haber recibido un tratamiento sistémico neoadyuvante. Entonces me va a ayudar para saber si requiere un tratamiento adicional. ¿Y qué pacientes le dan Geloda? O sea, es una pregunta que la mayoría de los que nos están escuchando, ya sea residentes o cirujanos, a veces la paciente dice, pues es que me dijeron que me van a dar capecitabine o Geloda, y tal vez el conocimiento de nosotros es como muy vago. Sí, está bien, pero no sabemos cuál es ese grupo de población que va a ir a un tratamiento adicional. Pues pacientes con enfermedad residual, pacientes que tengan, sí, por completo, enfermedad residual serían candidatas. Y quisiera agregar un grupo importante que también tenemos evidencia del papel de los inhibidores de PARP en pacientes que son portadoras de variantes patogénicas y en quienes por eso es importante desde un inicio, desde el diagnóstico, tener la información genética, pudieran ser candidatas también para recibir tratamiento adyuvante con olaparib, por ejemplo. Entonces, son opciones de tratamiento importantes que van a impactar para el beneficio de las pacientes y que es importante contar con la mayor cantidad de información posible en todo momento del tratamiento de las pacientes y de esta manera pues poder ofrecerles lo que mayor beneficio clínico les dé. Y pues de manera resumida, Carla ya lo comentó todo, el objetivo de la neoadyuvancia es evaluar la respuesta que tiene o la quimiosensibilidad. Con la quimiosensibilidad lo que obtenemos son 2 grupos de pacientes, aquellas que responden y aquellas que no responden. Las que responden alcanzan lo que estamos buscando, que es la respuesta patológica completa, que sabemos que ese grupo de pacientes tiene mayor probabilidad de que viva más y que viva sin recurrencia, sin enfermedad metastásica. Y también nos ayuda a encontrar a ese grupo de pacientes
que no responde del todo al tratamiento, en este caso de quimioinmunoterapia, de quimioterapia más en este caso pembrolizumab. ¿Y para qué encontrar este grupo de pacientes que no responden? Porque sabemos que son a las que desafortunadamente tienen peor pronóstico. Entonces es cuando podemos intensificar un poco más los tratamientos, que hasta el momento no hay como tal una respuesta de cuál es la terapia estándar, a menos que sean pacientes con mutaciones en BRCA1 o BRCA2, que con ellas no hay duda que el tratamiento adyuvante ideal sería con olaparib. Sin embargo, en aquellas pacientes con residual existe la alternativa de dar capecitabine, pero hay que tomar muy en cuenta que aquella paciente que reciba capecitabine es porque no tuvo la mejor respuesta al tratamiento inicial. Y también en el estudio ya mencionado previamente, donde se logró la aprobación de pembrolizumab, lo que se reporta es que aunque tengas residual y tú continúes dándole pembrolizumab a completar un año, el pronóstico es mejor que aquellas pacientes que no completaron un año de pembrolizumab. Ahorita una de las grandes preguntas, y es ahorita a ver qué nos comenta Carla, es el sobretratamiento que se está dando, porque en el estudio a todas las pacientes se tiene que completar un año de inmunoterapia con pembrolizumab. Entonces, en una paciente que respondió, una de las grandes preguntas es, ¿vale la pena completar el tratamiento de inmunoterapia? Ahí estamos en un terreno que todavía estamos navegando aguas desconocidas. Creo que se está obteniendo información muy valiosa. Hay estudios que están corriendo tales como el Optimize, en el cual valoran justo en buenas respondedoras desescalar el tratamiento con la inmunoterapia en el contexto adyuvante. Y pues decíamos, aquí en México lo estamos haciendo así por necesidad, ¿no? O sea, una vez operada sin acceso a tener la terapia con inmuno, pues las pacientes realmente son desescaladas por cuestiones de acceso. Entonces, en México también se están llevando proyectos en los cuales diferentes centros están haciendo reclutamiento de pacientes y están valorando cuáles son los objetivos de tasas de respuesta patológica completa después de haber recibido el tratamiento con quimioinmuno, y la intención es compararlos con los resultados que se obtuvieron en el Keynote, y pues con esto ver si pudiera ser viable por muchas razones, por acceso, por sobretratamiento, por toxicidad financiera, por los eventos adversos que también se asocian al tratamiento, hacer este desescalamiento. Todavía no es un estándar como tal, pero pues se empieza a hablar acerca de hay una tendencia hacia este sobretratamiento. Y yo también algo que siempre he pensado es que para obtener los resultados de un estudio clínico hay que dar el esquema como está establecido. Sí. Entonces, yo creo que siempre que la paciente tenga acceso y posibilidad, hay que completarlo como está establecido el año completo de inmunoterapia. Y ahora, si me permiten, yo le quisiera preguntar al doctor Mahfouz. Nos hemos enfocado mucho a las pacientes en etapas tempranas, pero ¿qué hay de aquella paciente con ganglios positivos al momento del diagnóstico? Que Carla o yo le damos quimioinmunoterapia y logramos una respuesta clínica completa. ¿Hay algún beneficio en la parte quirúrgica, doctora, en esa paciente? Sí, y lo mencionaba brevemente al principio. Durante muchos años nos enfocamos esencialmente en convertir pacientes candidatas a una mastectomía a una cirugía conservadora, pero eso por supuesto que lo seguimos tomando en cuenta, pero hemos volteado un poco más también a ver hacia la zona de los ganglios. Desde el punto de vista de secuelas del tratamiento, se calcula que más o menos un 25% de mujeres que son sometidas a linfadenectomía axilar más menos radioterapia puede desarrollar cierto grado de linfedema o disfunción del brazo. Es decir, 1 de cada 4 pacientes que operemos. Es un porcentaje muy alto. Ahora, imagínense que es una paciente, como bien mencionabas, Perla, una paciente con un cáncer triple negativo con ganglios positivos, que logramos una respuesta patológica completa. Esa paciente lo más seguro es que la vayamos a curar, ¿cierto? Y esto le pasó a los 40. Entonces, si su expectativa de vida sería de los 79, estamos hablando de una mujer que va a vivir los próximos 39 años con una disfunción del brazo o una hinchazón crónica del brazo, lo cual desde el punto de vista de calidad de vida tiene una repercusión muy importante. Entonces, hoy en día, y basados en principalmente 3 son los estudios que exploraron esto, que es el ACOSOC Z1071, que es un estudio americano, el estudio Sentina, que es un estudio europeo, y el SFNAC, que es un estudio canadiense, en donde justamente evaluaron aquellas pacientes que debutaron o que se diagnosticaron
con una etapa clínica con ganglios positivos. Esas pacientes fueron llevadas a neoadyuvancia y posterior a la neoadyuvancia se buscó en ellas ser más conservadoras, siempre y cuando hubieran tenido una respuesta clínica completa, ¿cierto? A nivel axilar. Esas pacientes fueron llevadas a ganglios centinela, pero también se hizo la linfadenectomía axilar como un proceso de validación. Es decir, además de que le hacían el ganglio centinela, independientemente del resultado del ganglio centinela, les hicieron linfadenectomía axilar. Y en esos estudios se encontraron al principio un índice de falsos negativos que no era el recomendable. En ganglio centinela tenemos que buscar dos cosas importantemente. El porcentaje de identificación del ganglio centinela, que eso tiene que ser arriba del 90%, y el índice de falsos negativos que no debe ser mayor al 10%, idealmente el 5%. ¿Vamos bien? En esos estudios, haciendo el procedimiento como habitualmente lo hacíamos, se encontró que el índice de falsos negativos no fue recomendable porque en algunos casos fue hasta del 15 o cerca del 20% y que el porcentaje de identificación no llegó al 90% en algunos de los casos. Derivado de ahí, se ha propuesto que tengamos que ser un poco más minuciosos para la evaluación de la axila post-quimioterapia neoadyuvante en aquellas pacientes que eran N positivo y se hicieron N negativo. Y lo que hoy hacemos son dos cosas. Primero que nada, hacer la técnica, hacer el ganglio centinela con doble técnica, es decir, utilizar un colorante y un radiotrazador. Dos, tenemos que obtener al menos 3 ganglios centinela porque se determinó que obteniendo por lo menos 3, el índice de falsos negativos disminuía a un 4 a un 9%. Ya era válido entonces hacerlo. Y por otro lado, hay una postura también de hacer algo que se llama disección axilar dirigida, que esto es mediante la aplicación de un clip, la TAD, que esto es mediante la aplicación de un clip dentro del ganglio positivo cuando lo biopsiamos y reportamos que era positivo. Entonces, aquí lo mismo que hacemos con la mama. La mama le tomamos una biopsia y le ponemos un marcador metálico para localizar en dónde estaba la lesión, porque a veces tienen respuesta radiológica completa. A esa parte iba. A esa parte quirúrgica iba, doctor. Bueno, ya le dieron a quimioneo, ya nos convencieron que van a quimioneo. ¿Qué pasa con esa paciente que me respondió completo? Y claro, nos pasó en la institución pública y al residente no la mandó a marcar. No. 2 escenarios. 1, la que no se marcó, y 2, la que marcó y ya no ves nada por radiología. O sea, ya le hicieron su mastografía, su radiólogo le dice que un PEN, si es de gabinete externo, si es del ABC le dice que una reso, pero no encuentran nada. ¿Qué hago? Bueno, si se hicieron las cosas como debían de hacerse, que era colocar un marcador metálico, debes de remover el marcador metálico. Nada más. Un poco de tejido alrededor, nada más. Que no existe nada como determinado. Nada, cero. No, no lo hay. O sea, lo que tienes que remover es el marcador metálico rodeado de un poco de tejido. Claro, estamos hablando de alguien que tuvo respuesta clínica completa, ¿cierto? Sí. Okay. Si no hubo un marcador, estamos en problemas. A veces hay un marcador biológico natural, que son las microcalcificaciones, porque esas no desaparecen o suelen no desaparecer con la quimioterapia. Entonces, si por ahí había microcalcificaciones dentro del tumor invasivo, pues tuvimos la suerte. Pero si era un nódulo sin microcalcificaciones, no se le hizo el marcaje con un clip y tuvo una respuesta radiológica completa, estamos en problemas. Quizás habría que hacer una resección dirigida de la zona en donde estuvo el tumor palpable. No sé, eso es algo que verdaderamente nos mete en problemas. ¿Y cuándo te vas a enterar? Cuando veas la patología. Si en la patología te reportan que hay datos que hubo tumor y que ahora ya no hay nada, dices, bueno, sí removí la zona completa, sí. Pero si te reportan tejido mamario normal, estás en problemas. Sí, o la fibrosis, ¿no? Esperamos que por eso, que te reporten eso, que te digan fibrosis, algo, fibrosis o algo. Que algo pasó ahí previamente. Sí, claro. Eso pues ya te da un poquito de paz. Y lo otro, doctor, ¿qué tipo de marcadores usa o en su experiencia cuáles ha visto? Estuvimos hablando la otra vez de las semillas, perdón, me salió un poquito a lo quirúrgico, de las semillas radioactivas, sí. Que el clip metálico, sí. El de plastiquito, que porque suena en los aeropuertos, todo el rollo. Las semillas radioactivas no existen en México todavía, desafortunadamente. Esas se utilizan un poquito más para marcar la axila más que la mama, aunque también podría servir, pero pues no son disponibles en México. La verdad es que cualquier marcador metálico sirve. Nosotros en el FUCAM hicimos un protocolo marcando los ganglios con carbón.
Sí sirve. El problema es que la inyección del carbón tiene que hacerse muy precisa dentro del ganglio porque si no pinta demasiado. El carbón permanece todo el tiempo durante toda la quimioterapia. Pero bueno, idealmente una marca metálica. Nosotros utilizamos marcadores metálicos. Hay diferentes formas de clips. Unos son en espiral, unos son planos, pero la verdad es que ahí lo ideal es que se coloque bien en el centro tumoral, en el centro de la lesión. Sabemos muy bien, y quiero tocar ese tema ahora, que la respuesta del tumor hacia la quimioterapia no siempre es una respuesta concéntrica. Es decir, a veces hay una respuesta que viene referida en la literatura como respuesta en panal de abejas, que es una respuesta como una ruptura del tumor. Y ahí es cuando tenemos un poquito más de dificultad para obtener márgenes adecuados. Es por eso que la evaluación post-quimioterapia previo a la cirugía, en dado caso que se decida hacer una cirugía conservadora, desde el punto de vista de imagen es muy importante. ¿Qué estudio usted solicita como su abordaje preoperatorio en una paciente post-quimio neoadyuvante? Si le va a ser conservador. Depende del caso, Mila. No siempre utilizamos lo mismo. Se ha demostrado que quizás el mejor estudio para evaluar la respuesta local posterior a quimioterapia es la resonancia magnética hoy en día, que sus índices de sensibilidad y especificidad tampoco sobrepasan el 80%. Es decir, es buen estudio, pero tampoco es lo único que hay. La verdad es que si es una mama que no es densa, que uno evaluó desde el principio, porque es importante, si yo conocía a la paciente previo a la quimio, si yo palpé ese tumor, si es una mama que no es densa, la verdad es que mastografía y ultrasonido pueden ser suficientes. En otros escenarios es una paciente una mama muy densa, una mujer joven, estudios radiológicos basales no muy confiables, sin duda la resonancia magnética la solicito. Ahora, perdón que diga esto, hablaba de la sensibilidad y especificidad, pero también la resonancia magnética, acuérdense que inclusive en ese escenario siempre hace un poco más aparatosas las cosas. Y a veces te reportan lesiones de 6 centímetros que en patología midieron 3 o 2. Entonces también la resonancia hay que tener cuidado porque sirve muy bien para evaluar la respuesta, pero yo diría que no es tan buena herramienta para planear tu cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, yo no tendría un estudio así que te puedo decir, toda paciente que va en neoadjuvancia que después va a hacer la cirugía conservadora requiere tal, pero sí creo que lo tenemos que individualizar según cada caso. Sí, no, y aquí la edad también influye muchísimo, ¿no? La densidad. La edad y también para la toma de decisión prequirúrgica, ¿sí? Porque estábamos hablando que la mayoría de estas pacientes son mujeres jóvenes que a pesar que si tuvimos el estudio genético, pues la mayoría, si están positivas a una mutación, probablemente van a ir a una mastectomía, ¿no? O la otra historia, la mujer que no tiene el estudio genético o lo tiene, te sale negativo, pero estás viendo un comportamiento en toda la familia, ¿no? La prima, la tía, y puede ser una mutación genética que todavía no hemos descubierto, ¿no? Y quisiera yo poner sobre la mesa como un caso de la vida real, o sea, de evidencia del mundo real, en el cual la paciente muchas veces, creo que a todos nos ha pasado que llega operada de manera externa, pacientes que fueron abordadas por un médico que no es un cirujano oncólogo, no es un mastólogo, que generalmente quedan con enfermedad, una cantidad de enfermedades residual importante sin haber recibido realmente un tratamiento quirúrgico, y ahí está a veces la controversia de iniciar el tratamiento sistémico como una pseudo neoadyuvancia o a lo mejor llevar a cirugía de inicio. No sé en su experiencia cuál es como lo que considerarían para estos casos. O sea, tú dices una paciente que le hicieron una biopsia excisional, por ejemplo. Generalmente sí, que las hicieron como biopsia excisional, sí. Cirugías incompletas, y que es como a lo que nos enfrentamos, ¿no? La toma de decisiones del día a día. No sé. Pues ese es el problema. Hoy literal estaba hablando con una paciente que tiene un tumor de 4 centímetros. Y entonces el broker del seguro le dijo, la única forma para que te paguen la biopsia es que te lo quiten. O sea, fue una consulta de teléfono de media hora tratándole de hacer entender que por favor no, que fuera, si su seguro de gastos médicos no le cubría la biopsia por corte, porque el cirujano le dijo, no te cubre eso, te lo tengo que quitar. Y yo, please, no, o sea, está horrible, es un BIRAT 5. Entonces ese es el problema que también nos afrontamos el día a día. Yo creo que la biopsia excisional pues nos cambia toda la estadificación, pero no quiere decir que va a ir directo a
a cirugía o a quimioterapia neoadyuvante. Tienes que evaluar el estudio de imagen, ¿no? Pero es una decisión compleja. O sea, en ese sentido, Carla tiene mucha razón. Si hicieron una biopsia excisional y tuvimos la suerte que salió con márgenes negativos, bueno, quizás yo sí haría el ganglio centinela, porque entonces lo que bien mencionabas, Milagros, de que las pacientes que van a neoadyuvancia a veces van un poco subestadificadas, porque damos por hecho que la axila es negativa porque no palpamos ganglios y porque no vimos un ganglio crecido en el ultrasonido. Pero muchas de esas pacientes pueden tener enfermedad microscópica ganglionar y van a neoadyuvancia pensando que es una etapa 1 cuando es una etapa ya 2 por ganglios positivos. Entonces, en ese caso, yo creo que sí, por lo menos le haría el ganglio centinela para que dices, bueno, pues ya, vamos a por lo menos estadificarla. Si ya empezamos con el pie izquierdo, por lo menos vamos a tratar de enderezar un poco el camino. Si quedó con márgenes positivos, bueno, si hay posibilidades de hacer una ampliación, quizás en este caso en particular que mencionas, en ausencia de ganglios claramente palpables, creo que yo me inclinaría un poco por la cirugía, ¿sabes? Yo creo que la estadificaría, haría una ampliación de márgenes y le haría un ganglio centinela, y entonces ya con esa información se tomen decisiones de manejo sistémico. Quiero hablar un poco de las reacciones adversas. Ahorita se me vino a la mente en algún momento que estuve callada de una niña de 27 años. O sea, me rompió el alma. Era un triple negativo localmente avanzado. No, ya era metastásica del día 1, pero tenía en cuello. El punto es que esta niña comienza con doble bloqueo, pembro y quimio, pero hizo una de estas reacciones del 1% del pembro. ¿Asociada a la infusión o fue una reacción de comenzó, tiene un nombre específico que se me fue, comenzó unos brotes terribles. Okay. Como tipo Steven Jones. Como un brote del tumor. Pero no fue entonces evento adverso de la inmunoterapia, sino progresión tumoral. Una progresión, pero terrible. O sea, así después se la pusieron, ponle el lunes, estaba normal. El día miércoles amaneció así. Comenzamos a leer, tiene un nombre específico, no me acuerdo, ahorita te lo digo. Me lo compartió Checo. Muy bien. Hola Checo, saludos. Checo es médico adscrito del INCAN, es muy amigo mío. Sí. Ahorita te digo. Y le tuvieron que suspender inmediatamente el pembrolizumab. Es 0.5, 0.7% de los efectos del pembro. Ahorita te digo el nombre. ¿Qué otras reacciones adversas podemos tener? Pues bien, el espectro de los IRAES o de los eventos adversos asociados a la inmunidad, por las siglas en inglés, es súper heterogéneo y súper amplio. La verdad es que en lo que vemos en la práctica clínica diaria, creo que generalmente las reacciones asociadas a la infusión, los eventos de hepatitis, los eventos endocrinológicos como el hipotiroidismo, es bastante frecuente. Es importante que una vez que nosotros consideramos a una paciente que pudiera ser candidata a inmunoterapia, conozcamos bien las características basales. Sería ideal que, como por ejemplo el hipotiroidismo, como bien dicen, es de las cosas más frecuentes a las que nos enfrentamos, por ejemplo con el pembrolizumab. Una vez pasados una media de 3 o 4 ciclos de tratamiento, generalmente es cuando empiezan estos eventos, conocer el basal de las pacientes para determinar si se trata de un hipotiroidismo que a lo mejor era un hipotiroidismo subclínico de la paciente exacerbado por la inmunoterapia, o quizá un hipotiroidismo secundario en el cual pues ya estaría indicado valorar el agregar la terapia sustitutiva, referir siempre con el endocrinólogo. Y creo que una de las cosas claves que a mí me gustaría compartir es que pese a que somos oncólogos médicos, tenemos formación en medicina interna, siempre tenemos que hacer equipo con las diversas especialidades dependiendo del sitio donde tuvieran eventos adversos inmunomediados. Hacer equipo con el gastroenterólogo, con el endocrinólogo, dermatólogo, sin duda. Entonces, ¿no? Sí, sin duda. Mencioné lo de las mucositis porque tengo ahorita una niña que tiene fisuras perianales, o sea, no logro mejorarla con nada y es por el efecto de la inmunoterapia. Aunque tú verías los eventos adversos asociados a la inmunoterapia como una limitante para pensar en este tratamiento.
No, la verdad es que yo le doy más peso al beneficio que nos puede ofrecer la inmunoterapia que pues el temor como clínica a ofrecer el tratamiento ante el riesgo de un evento adverso, pero también tendríamos que evaluar muy bien las características de la paciente. Si vemos que a lo mejor clínicamente al abordar su historia clínica pudiera tener sospecha, aunque sea mínima, de tener alguna situación de alguna enfermedad de autoinmune o algún factor de riesgo importante, irnos con especial cuidado o hacer el abordaje hasta descartar por completo, y que una vez que se instaura un evento que sospechamos de que sea asociado a la inmunidad, pues hacer todo lo que las guías nos indican respecto al tratamiento según el grado que presente y el sitio donde estuviera presentándolo. Pero no sacrificaría el beneficio de la inmunoterapia por el riesgo de los eventos adversos. Y yo concuerdo contigo, porque si vemos los eventos adversos, por supuesto que sí se incrementan los eventos adversos al utilizar inmunoterapia, pero creo que los oncólogos médicos también hemos llegado a un grado de madurez de detección y manejo de eventos adversos inmunomediados, y esto no limita la posibilidad de ofrecer este tratamiento por el beneficio que le da a la paciente, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre tenerlos presentes. No es solamente quimioterapia, es quimioterapia más inmunoterapia, y sobre todo que es 1 año de inmunoterapia. Pero esto lo hemos dado en algunas otras indicaciones fuera de mama, y hemos aprendido a manejar estos eventos adversos. Entonces, para nada es una limitante. Hay eventos adversos pero muy raros y ominosos. Sin embargo, es la minoría de los pacientes. Creo que yo cuento con mi mano y me sobran dedos los eventos adversos graves que he tenido y que se han podido limitar por el manejo multidisciplinario que tú comentas, con el resto de las especialidades que nos apoyan para el manejo cuando son eventos adversos grado 3 o 4. Así es. Y en la referencia oportuna, o sea, no quedarnos ante la duda de que si pudiera ser otra causa, o sea, siempre ante la mínima sospecha, abordar. Es pseudoprogresión, y que lo evalúan con RECIST modificado para darse cuenta si es reacción del pembro y si no, retirarlo. Lo mencioné porque a mí se me hizo súper raro, y una niña que iba increíble, y la verdad es que su desenlace fue muy malo. Tengo otra pregunta que me surgió, de hecho, por este caso. ¿Cuándo te detienes con el Geloda? Con el Geloda en la adyuvancia, se recomiendan 8 ciclos de tratamiento. Exacto. Entonces se recomienda que sean 8 ciclos. En el estudio QIREX iba de 6 a 8, pero se recomienda que las pacientes completaran 8 ciclos de tratamiento, y pues ya posteriormente vigilancia. Bueno, pues ya para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría, Carla, doctor Mahfouz, dejarnos para nuestro auditorio? Primero. Muchas gracias. Bien, pues primero agradecerles a todos por la invitación, agradecerles también a las personas que nos están escuchando. Ojalá que estos temas que tocamos hoy pues induzcan a mayor debate, a mayor interés en el abordaje de el cáncer de mama, y en especial de una neoplasia tan heterogénea, tan compleja como el cáncer de mama triple negativo. Como mensaje, pues yo dejaría que siempre busquemos hacer equipo multidisciplinario. Nuevamente reforzar la parte de que, si bien a lo mejor no todos somos centros de referencia o no todo el mundo tiene acceso a todas las partes de los actores en estos tumores, en este grupo de tumores, creo que también siempre hay opciones para que la tecnología nos acerque, y que siempre busquemos también hacer modalidades de telemedicina, contacto con otros colegas, y que pues la puerta está abierta para discutir este tipo de casos independientemente de dónde nos encontremos. Doctor. Igualmente muy agradecido con la invitación, y de acuerdo con lo que mencionó Carla con relación al manejo multidisciplinario, que en prácticamente todos los escenarios hoy juegan un papel importante. Y recordar también que, y esto es una situación que hemos hecho énfasis en cada reunión que podemos hacerla, con relación a nuestros colegas cirujanos, hoy no podemos tomar una decisión terapéutica con una biopsia de mama que no tenga inmunohistoquímica. Es algo y esa es una, y otra que tampoco podemos o debemos utilizar el quirófano para hacer diagnósticos, como los casos que mencionaban. Entonces, si nos están escuchando en lugares en donde no tienen un acceso, por ejemplo, fácil a inmunohistoquímica, una recomendación es que esa paciente se refiera, punto. No podemos atender un caso de una mujer con cáncer de mama en un lugar donde no tengamos lo mínimo indispensable
para poder ayudar a esa paciente a tener un mucho mejor pronóstico. Y nuevamente, pues mi agradecimiento a ustedes, al presidente de la asociación, el doctor Pavel Miranda, a los organizadores. Fue muchas gracias a usted, enriquecedor. Doctor. Muchas gracias. Pues solamente para redondear, dejar claro que en este momento contamos con más alternativas terapéuticas, ¿no? De no tener nada y de pensar solamente en quimioterapia para este grupo de pacientes, tenemos ahora la posibilidad de dar inmunoterapia, de dar capecitabine, de dar inhibidores de PARP. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental porque las alternativas terapéuticas que tenemos nosotros no sería posible pensar en ellas sin un trabajo en equipo, sin un cirujano que me haya enviado a mí a la paciente para que yo pueda ofrecérsela. Entonces, al final es... O que un oncólogo médico se la mande a un cirujano. También, sí. También, que Sí. casi la mayor parte de los pacientes llegan con los ustedes. cirujanos, claro. Sí, claro. Entonces, al final es un trabajo en equipo, desde un principio. Pues muchas gracias. Con esto terminamos el 5º podcast de la Asociación Mexicana de Mastología, Bubeando Ando. Muchas gracias, doctor Mahfouz. Muchas gracias, doctora Centelles. Gracias, Perla. Un abrazo.